antes. Profe, ¿cómo así que no nos vemos ni lunes ni martes? Y eso está como raro, estoy como perdida. Escribieron que ustedes van a tener una clase de campo, una práctica de 10 de la mañana a 2 de la tarde y que no alcanzarían a llegar a mi clase. ¿Por qué no averiguan? Ah, no, profe, pero yo tengo entendido que eso está programado creo que para el 3 y el 4 de junio. Pero la Sí, verdad lo que yo profe. digo es mentira. No, No, déjeme no, mirar. Ashley, tienes toda la razón. Déjeme mirar el mensaje y nos ponemos de acuerdo porque entendí eso. Bueno, mis niñas, permítanme. Y yo dije, no, pero no sé. ¿Pero qué van a hacer si es el 3 y el 4? Miremos. Pues tenemos entendido que la práctica sería como, ¿cómo se dice eso? Llevar un caso, ¿sí? Ante el tribunal, con un juez. Sí, hacer como todo eso. Pero eso lo Actuar como vamos a hacer nosotras con nuestras audiencias. eso, audiencia, Yo audiencia. precisamente iba a separar la sala de audiencias porque el tema que continúa después de que el que vamos a ver hoy va a ser lo que vimos al principio, las audiencias, los tipos de audiencias. Además les voy a dar unos formatos que deben trabajar como investigadores, policía judicial, con unos casos y ustedes los aplican porque son los informes que van a estar manejando, son las planillas que van a estar manejando ustedes. Entonces, no sé, no entiendo, mis niñas. Yo pensé, Profe, es que lo que se podría hacer es, digamos, un día solo con usted de clase y un día, ese día que es 3 y 4 con el docente. O sea, serían 2 días de solo clase con usted y 2 días solo clase con él, para que ninguno de los dos pierda clase. no, a mí lo que me dijeron fue, debe enviarles el trabajo, lo que verían en esa clase que no van a estar. Que yo no sabía nada, mis niñas. ¿A ustedes cuándo les informaron? Yo no sabía. Y ayer pues me cogió de sorpresa, yo dije, no entiendo. Pues, profe, la práctica como que quiere hacer el profe Milton es como de un caso de un homicidio y es más como para enfocarnos en la presentación de los elementos materiales probatorios y de Eso cómo actuar pensé, uno con fiscalía y el otro como defensa. Entonces, más o menos va a ser como algo así. porque yo personalmente cuando en alguna ocasión se presentó, trajimos de la fiscalía a policía judicial y en el Parque Nacional se hizo todo el ejercicio que se hizo. Estaba la víctima, llega policía judicial, comienza sin contaminar la escena del crimen, comienza a recoger material probatorio, hacer las demarcaciones, a colocar los triángulos en los diferentes, hacer el encerramiento, el levantamiento. Es muy bonito ese ejercicio y que directamente con la policía judicial. Pues así lo hice yo en una ocasión. Y las audiencias, yo había dicho que iba a pedir una sala de audiencias para que ustedes comenzaran, porque desde el comienzo les dije, van a hacer una audiencia, va a estar el juez, va a estar el Ministerio Público, van a estar los apoderados, va a estar la Fiscalía, y la otra semana vamos a trabajar audiencias, desde el principio les dije, reales, de las cuales yo pedí los CIS, voy a ver cómo las subo,
pero perdóneme, voy a escuchar a Patricia. Hola, profe, buenas tardes. Creo que te comparto la actividad de alternancia en donde el docente que dicta la clase contable a las niñas va a tener una función alternante. Entonces, esos 2 días, como a ellos les toca presentar en el equipo, tomar transporte, pues tú deberás estar como actividad como para esta ausencia de esa clase, ¿vale? Hola, profe, ellos tienen jueves 3, viernes 4 con el profesor. Vamos a tener una práctica de sus días de 10 a 4. Ellos no van a poder asistir porque para llegar a las 10 necesitan transportarse y todo eso. Esos 2 únicos días de práctica que ellos tendrán, pues harán talleres, asistir a las actividades en la aula virtual, como para compensar eso. Sí, y en el formato decía, yo le hice la pregunta porque decía a partir del 28. Y yo dije, ¿por qué 3 y 4 y ahora en la parte de abajo dice a partir del 28? Son muchos días. Entonces, si es como ustedes me dicen, porque yo sí quiero que las audiencias las hagamos en la sala. Y les iba a preguntar si estaban de acuerdo que separemos sala. Pero si lo van a hacer, porque no entiendo. Pues sí, profe, es que el profe Milton como que quiere que nosotros aprendamos a mostrar los elementos materiales probatorios frente a una sala de audiencia, frente a un juez. Creo que ese es el Bueno, objetivo del ejercicio. listo. Y conmigo sería entonces la audiencia como tal, la audiencia inicial, la preliminar, la audiencia como tal del caso. Ya entonces, pues me cuentan y porque yo debo ir separando una sala. Yo digo que un solo día, ¿cierto? Pero yo pienso que en nuestro horario, sin tomarme horario del docente, no me parecería. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, pero es que es lo que le decimos, o sea, puede ser un día solo usted, ya que el profesor necesita las 2 horas. O sea, es que hemos hecho esas actividades, nosotros ya hemos tenido clase con el profe Milton y hemos hecho así, los profes cogen un solo día y así les queda mejor, nadie pierde tiempo, queda lo mismo. No, no, pues lo hubiésemos socializado antes, ¿no? Ya está así en la plataforma ya, pero yo me enteré hasta ayer. ¿Ustedes cuándo se enteraron? Mis niñas. Profe, como igual ayer. No, ya está en la plataforma, entonces, pues, más bien miramos cuando separo sala de audiencias, pero para hacer la audiencia como tal, y ustedes se me van organizando. Bueno, aunque mejor, entre más se aprenda mejor. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos. Les auguro en el nombre de Dios un día bendecido para ustedes, sus familias, mucha salud, mucho cuidado, mucho trabajo y para adelante en todo lo que tengamos que resolver y queramos emprender. Bueno, entonces, Ana María, Señora, Ana, estoy llamando lista. perdón, profe, pensé que me llamaba por otra cosa. ¿Qué más, Ana? Ay, Ana. Bueno, Andrés Felipe. Presente. Andrés, bienvenido. Andresito. Entonces vamos con Ashley Yelisa. Presente, profe. Ashley. Vamos con Aura Valentina. Presente, profe. Buenos días, Aura. Buenos Vamos con Aileen Tatiana. Buenos días, profe. Bienvenida, buenos días. Camilo Villarreal. Ya no vino hoy Camilo. Bueno. Edna Valentina.
Jenny, Jenny Sofía. Buenos días, profe, presente. Sofía. Juan Nicolás. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Juan Nicolás, presente. Presente siempre, ¿no? Sí, señora. Porque primaremos nosotras, ¿qué será? Michael Muñoz. Muñoz Espitia. Michelle, sí, presente. Ay, Michelle, qué profe. pena, Michelle. No, tranquila todo el tiempo. Ya estoy Michelle. acostumbrada, tranquila. ¿No es solo conmigo? No, en el médico también. Jessica Alejandra. Jessica Alejandra. Angie Lorena. Sí, señora, presente. Bienvenida, Angie. Gracias, profe. Angie Lorena. María Fernanda. Presente, profe. Buenos días, María Fernanda. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señora. Muy bien. Daniela Romero. Presente, profesora, muy buenos días. Buenos días, Danielita. Bienvenida. Daniela. ¿Quién me falta? Fabiana. Ya están todos, ¿cierto? Bueno, entonces bienvenidas, bienvenidos. Iniciaremos nuestra clase de hoy en donde vamos a aplicar lo que hemos visto. Vamos a aplicar lo que es el dolo. Vamos a aplicar algunos numerales del artículo 32. Pero nunca sin olvidarnos de nuestro artículo primero del título primero de la ley penal de la 599 del 2000. Vamos a hablar de la coautoría y la participación de los autores del delito, de aquellos que por sí mismos piensan, realizan la conducta punible. Ese es el autor. Vamos a hablar del coautor, aquel personaje o personajes que trabajan de diferente manera y materializan el delito. Por ello vamos a trabajar con el artículo 29 de la ley penal. Tengamos hoy a la mano esa ley, por favor. El artículo 29 de la 599 del 2000. Y el artículo primero, ambos del libro primero, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tener el artículo primero del libro primero? Porque hablamos de la dignidad humana. Porque es que a partir del 29, yo les he venido hablando de la tasación de la pena, les he venido hablando de la manera en que llamémoslo en este momento, ¿sí? El autor del delito debe responder ante la ley penal. Entonces, dice ese artículo primero, habla de la dignidad humana, el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Entonces, va de la mano con la Constitución.
porque hace respetar derechos fundamentales inherentes a la persona. Entonces, la captura, cómo se hace, que eso ya lo vimos, la captura, de qué manera, el trato que se le debe dar digno, el acompañamiento de su apoderado, si no lo tiene, el Estado le brindará a uno, todo ello. Entonces, todo lo que han visto viene aplicado en este momento y lo van a ver en las audiencias. Bueno, entonces voy a darle la palabra a quien quiere comenzar con el artículo 29. Entonces, el tema de hoy es coautoría y participación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nos vamos para el artículo 29. Y vamos a hablar en ese artículo de los autores, el 30, los partícipes. Tiene la palabra. ¿Quién quiere leer? Artículo 29 de la Ley Penal 599 del 2000. Yo, profesor. Bueno. Tienen la palabra. Bueno, artículo 29, autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que median, perdón. Es que el perro está ladrando, no sé si me escuchan bien. Apagué el micrófono porque aquí afuera también está ladrando un perrito. ¿O es el suyo? Aquí es el mío, pero por eso no sé, ¿me están escuchando bien? Bueno, vuelvo a iniciar. Sí, señora, se le escucha. Sí, te estamos escuchando bien. Listo. Entonces, artículo 29 de autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúe como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurren en el perfecto, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Acaba de leer Angie, ¿cierto? Sí, señora. Entonces Angie nos está diciendo en ese último inciso. Dice, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. ¿Por qué nos está diciendo? No, pasemos al 30, otra compañera, para ir avanzando, para hacer la explicación. Hablemos de los partícipes. Otra niña o Nicolás. Ayúdeme leyendo el artículo 30 de la ley penal. Yo, profe. Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determina a otro para realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presente una ayuda posterior por ciento previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.
al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal incurrirá a su realización. Se le rebajará la pena en una cuarta parte. Hasta ahí, profe. Bueno, entonces, hay un autor quien planeó el delito. Entonces puede que lo realice él mismo. Él lo pensó, lo analizó, lo planeó. ¿Ahí qué nos aplica? ¿Qué tipo de dolo? ¿Dolo directo? Directo, profe. Un dolo directo. Entonces ya empiezan a aplicar. Entonces para ese autor hay unas penas. ¿Mm? Pero de repente ese autor, para llevar a cabo el hecho que quiere que se realice, necesita de otras personas. Ahí vienen los coautores, quienes se reparten el trabajo criminal. Pero hay unos coautores que lo hacen conscientes de lo que van a hacer. Pues van a atentar contra tal persona, necesito que usted haga esto, lo otro. Galán, año 2000, en el 2000, sí, 2000, ¿qué sería? En el 2002 me parece, en el 92. La muerte de Carlos Galán, ¿alguno ha visto? Estaba en ese momento como un posible elegido para presidente de Colombia en la época, que lo reemplazó César Gaviria, porque iban en la misma fórmula, Partido Liberal. ¿Alguno ha oído ese asunto? ¿O en la época de Pablo? La Sí, época, señora. ¿sí? Cuénteme, Michelle. En la época de Pablo Escobar, cuando las bombas, tanto asesinato, tanto político muerto. Entonces, pues, no olvidémonos que fue Pablo Escobar, pero fue él actualmente, ya se sabe. Pero en su momento tenía, Galán se presentaba en una plaza pública, creo, no sé si era en Soacha. Entonces, ¿cómo planearon ese delito? Llegaba a la plaza, supuestamente los guardaespaldas, ¿no? Entre la gente, otras personas, él subía en ese momento cuando alzó el brazo para saludar las ráfagas. Entonces, ahí hubo coautores. Entonces, uno lo planeó, otros que estaban dentro de los mismos guardaespaldas, otros que estaban entre el público, esa plaza estaba llena. Entonces, esos son los coautores. Pero todos ellos sí eran conscientes del hecho que iban a llegar a cabo y era un crimen que tenía que terminar ahí porque no se podía dejar a ese personaje subir porque estaba en contra de la droga, estaba trabajando mucho el tema de la extradición. Bueno, no quiero salirme del marco de nuestro tema. Entonces, esos autores sí eran conscientes de lo que iba a suceder en ese momento. Pero hay otros autores que no. Entonces, por eso nos decía Nicolás en el artículo 30, dice, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior por concierto previo comitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción. Entonces, esos coautores, en el caso que les expliqué, van a recibir la misma pena que va a recibir el autor.
¿Por qué? Porque eran conscientes de el hecho que se iba a llevar a cabo. Cada uno tenía una tarea criminal y el resultado fue nefasto, que fue lo que esperaban, que fue matarlo, la muerte de Luis Carlos Galán en esta época. Entonces recibían la misma pena que el autor. Pero también dice aquí, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida a una sexta parte de la mitad, el interviniente que, no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización y se le rebajará la pena a una tercera parte. De que hay pena, pero a este se le rebajará a una tercera parte. ¿Por qué? Entonces, la enfermera que está a cargo de un paciente, de pronto alguien importante o que tiene una información importante, intentaron de pronto también contra él quitarle la vida, pero no fue posible, fue un intento de homicidio, sin embargo está en cuidados intensivos. Es posible que viva e identifique a las personas que intentaron contra su vida. Entonces, hay una enfermera jefe que sí sabe del delito, es coautora, pero necesitan que el plan que tienen de quitarle la vida a esa persona se realice. Aquella enfermera practicante. Profe, Sí. qué pena una pregunta. ¿Qué es peor en Colombia? ¿Dejarlo vivo o matarlo? Pues lo mejor sería dejarlo vivo, porque él va a identificar a las personas que realizaron el hecho, el por qué. El por qué. Entonces, para el delincuente, pues matarlo, porque no se va a saber qué pilló. Para el autor, hablemos del autor del delito, es mejor matarlo porque no me va a identificar. Primero. Y mi pretensión es de pronto que no hubiera matado a Galán, que no suba a la presidencia, porque es que yo soy traficante de drogas y él quiere que en Colombia se aplique la extradición. Entonces no podemos permitir nosotros como traficantes, porque va a interferir en lo que nuestro trabajo, nuestras entregas en las vías, en los aeropuertos, en todo lo que tenemos. Bueno, ya nos iríamos más a fondo porque hoy en día se sabe que había mucha mano criminal de los mismos entes de nuestro estado. Entonces, para la ley, mejor que no lo mate, porque queda como intento de homicidio y sin embargo vamos a saber quién fue. Para el autor, pues lo maté y no se va a saber, aunque a pesar de que lo mató, se investiga de la manera negligente que actúa nuestra justicia y siempre encuentran a los criminales. Entonces la pena va a ser, la tasación va a ser mayor. Entonces la pregunta queda ahí en el tinterillo, porque para la ley mejor que no muera. Para el autor mejor, pero si la ley investiga, si le quite la vida, la pena, recuérdese que la pena es mayor cuando se investiga, qué es lo que hacen ustedes, y hubo maltrato, secuestro, hambre, cadenas, sufrimiento. Entonces eso tipifica la pena aún mayor para el autor del delito o para los coautores. ¿Algo otra inquietud? Gracias, profe. ¿Algo otra inquietud, Jessica? No, señora, gracias. Bueno, entonces íbamos en el ejemplo, no se me perdieron en el ejemplo, íbamos en la enfermera jefe, que es
coautora conoce el delito y sabe que se debe realizar el crimen, pero está en cuidados intensivos, no lo lograron. Pero dentro de su grupo de enfermeras practicantes está la enfermera inocente que cayó ahí. Entonces le dijo, hay que aplicarle este medicamento a tal persona, a la misma persona. Y resulta que tiene cianuro, tiene un producto que va a hacer que muera de una vez. ¿Cuál fue el error que cometió la enfermera practicante ahí? ¿Quién me quiere decir? Que las practicantes no pueden inyectar medicamentos, suministrar. Sí lo puede hacer, porque la enfermera jefe le dio instrucción. El error fue no leer la etiqueta, no leer el producto, no leer, no tener en cuenta o preguntar como practicante qué cantidad, qué es. Eso lo diría el juez o lo dirían ustedes en la investigación. Entonces ella es una coautora, pero no tenía conocimiento del hecho que se pretendía, que era matar a esa persona. Ella lo hizo inocentemente. Entonces por eso nos dijo Nicolás, la pena se disminuirá a una sexta parte para ella. Algún ejercicio que hicimos ayer, aquel persona que le dijeron, por favor, en el aeropuerto, usted me puede llevar esta encomienda, es un paquete para mi hijo, esto, lo otro. Pero resulta que no tenían conocimiento de que era droga, pero transportar droga es un delito. Entonces la pena baja a una sexta parte, a diferencia de la pena que se le aplicaría al autor, porque él lo pensó, lo quiere realizar y utilizó a un coautor, pero este coautor es inocente. Otra pregunta, Jessica. Qué pena no. Jessica, me iba a preguntar algo. No, profe. No, profe, gracias. Bueno, entonces dijimos que el autor del artículo 29 es, ténganlo presente, de acuerdo al artículo 29 de la ley penal, quién es el autor o cómo se llama la persona que realiza el hecho, o tipifica el delito o la conducta punible que lleva a cabo. Sí, señora, el típico gancho ciego, lo mismo. Entonces es un coautor, él alega, yo no conocía, no sabía. Entonces el ejercicio que hacíamos en la plaza de Palo Quemado, el señor que tiene su camión lo para allí y entonces las personas que hacen su mercado no tienen transporte, un vehículo, dicen, señor, me hace un favor, me lleva el mercado a tal lugar, si hay unas verduras, si hay unas cajas, pero él es inocente de que ahí hay droga. O aquel señor que inocentemente compró un arma porque tiene un negocio y cree necesario tener un arma porque puede ocurrir un hurto en un momento dado, ya que han habido intentos, pero inocentemente encontró un arma muy barata, pero sin documentos, sin salvoconducto. Y resulta que esa arma había sido utilizada en un homicidio, en un asesinato, tiempo atrás. Entonces, en algún momento se investigó y él de pronto desenfundó esa arma en algún momento que quiso haber un atraco en su negocio, pero llegó la policía o él la llamó él mismo, tuve que utilizarla, pero esa arma, de acuerdo a las investigaciones que ustedes hicieron de balística en el asesinato anterior, coincidió que es la misma con la que había matado a un señor X. Entonces, queda automáticamente vinculado a ese delito anterior, pero es un coautor inocente, pero tenía el arma. Cayó ahí.
Y así ocurren muchas veces de que hay inocentes en las cárceles pagando penas en las que no han tenido nada que ver, pero lastimosamente tenemos que ser muy conscientes de cualquier negociación, cualquier palabra, cualquier firma, cualquier transporte, porque mire cómo fácilmente nos podemos ver implicados en un delito de ese tamaño, un delito penal. Bueno, entonces, hablamos de ese artículo 29, quien nos define el término de autor, quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Entonces, ya nos habla el 30 del coautor, los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Entonces, cuando ellos, los coautores, dicen no, ese atraco bancario, porque en un atraco bancario nunca hay solo un autor, ¿cierto? Generalmente hay varios. Entonces, esos coautores. No, a mí me toca una parte superior porque es que yo voy a ir a la bóveda. Entonces, allá en donde están los títulos valores, hay lingotes de oro, ahí están los dineros del Banco de la República que han mandado, está, entonces yo tengo una participación superior de acuerdo a mi trabajo, yo necesito tanto. Pero en el momento en que llega a la ley penal, ese mismo coautor que tenía esa participación tan importante dentro del delito, así mismo va a tener la pena. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O me quieren dar un ejercicio aplicando lo que hemos hablado hasta ahí? Ana Aguilera. Profe, la verdad seguía pensando en lo de, en el caso de que hiciste de la enfermera, pero profe, digamos, ¿y si ella leyó el contenido del frasquito, pero digamos que la enfermera jefe había cambiado el contenido que tenía por, no sé, un veneno, un cianuro, y ella aún así inocentemente lo inyectó? Bien está haciendo usted, pero en este momento usted está actuando como apoderada de esa coautora. Entonces eso alegaría, señor juez, es que si ella hubiera leído de todas maneras, ella no sabía que el contenido era cianuro. Pero es que el médico general no es la enfermera jefe, diría yo, me voy a ir un poquito para la fiscalía. Entonces resulta que es que, enfermera, recuerde que hay un médico general por encima de la enfermera jefe. Y él, en el cambio de turno, siempre hay unas planillas en donde dice, bueno, este paciente se está tratando con esto, con esto, con esto, y usted no fue a la planilla. Entonces ahí estamos las dos en una litis, Ana. Porque usted dice, no, la enfermera, qué culpa, ya no leyó, pero así hubiera leído, resulta que hace cianuro. No, pero es que usted tenía que ir a la planilla que deja el médico tratando. Entonces, es que a él no se le está suministrando esto, enfermera jefe, a él se le está suministrando esto, esto y esto. Entonces, de pronto la enfermera jefe pensaría, yo me voy a ir lejos. Se abstiene de que le apliquen la inyección o ya se dio cuenta que esa enfermera va un poquito más allá, es precavida y entonces a esta persona toca también detenerla. Porque de pronto va a hablar con el médico general, le va a decir que yo le dije que esto, que esto, que lo otro. Acuérdese la mente que tiene esa enfermera jefe, ¿no? Es coautora de un delito criminal, entonces tiene una mente que entonces no puede dejar cabos sueltos. Ya ahí sería grave, Ana. Pero bien, por eso me gusta que hagan esos aportes porque podemos ir más allá. Bueno. Ya hablamos del coautor. También hay un cómplice. Por el derecho, cómplice es una persona que participa o está asociada en un delito
sin haber sido la autora directa del mismo, pero es cómplice. Resulta que no soy cómplice, no lo pensé. Mi vehículo hay varios ejemplos, mi vehículo lo hurtaron, perdió mi vehículo, lo primero que se hace es poner denuncio ante la fiscalía, de pronto no lo hacemos. Hay vehículos que por su antigüedad lo llevan a zonas en donde hay siembras de coca, todo esto entonces para transportar algo. De pronto encontraron ese vehículo y ese señor de pronto no puso el denuncio. Entonces, con ese vehículo, dentro de este vehículo se encontró droga, un cuerpo. ¿Qué pasó ahí? No, a mí me lo hurtaron. Sí, pero aquí no hay un denuncio. ¿En qué fecha? ¿Qué pasó? Entonces queda como cómplice, pero él no tiene conocimiento ni siquiera de que su vehículo solamente se lo hurtaron y punto. O de pronto ese vehículo lo vendió un tercero, no sé cómo pasa en esas negociaciones, me gustó ese vehículo tan bonito, pero no me han hecho el traspaso. ¿Qué le pasa? Es antiguo, entonces no vale la pena. Sigue el traspaso abierto. Entonces está a nombre de otro señor y otro señor, pero yo lo tenía. Pues todo eso lo van a investigar ustedes. La trascendencia que ha tenido ese vehículo y por qué finalmente terminó allá. Entonces, un cómplice no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ya se cometió un homicidio, hay droga, entonces está gravemente implicado en ese asunto. Ahí nos vamos para el artículo 1 de la ley penal, en donde vamos a mirar los derechos fundamentales y por eso el juez debe tener cuidado en qué momento y cómo hacer la pena para esas personas. Bueno, hay una sentencia, la vamos a tener en cuenta, vamos a analizarla para que apunten, por favor. Sentencia C. Una sentencia C de la Corte Constitucional, eso quiere decir. Sentencia C-015-18. Corte Constitucional de Colombia. El tema, autoría y participación. ¿Qué es? Acuérdense que yo les dije que eso es jurisprudencia cuando tenemos los ejemplos que hemos hecho. Entonces nos vamos a una sentencia de pronto que falló a favor de un asunto parecido al mío o lo contrario, pero esa es la jurisprudencia que podemos utilizar. Autoría y participación, jurisprudencia de la Sala de Casación Penal. Se trata, ahí se va a hablar del inciso segundo en esta sentencia, del artículo 30 de la ley 599 del 2000. ¿Quién me lee el inciso segundo nuevamente del 30? El que leyó Nicolás. El inciso segundo del 30. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante de la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción. Entonces estamos hablando de los cómplices, porque dice muy claro, quien contribuya. Entonces, ¿cómo contribuyó el señor con el vehículo? Él no estuvo allá, no estuvo en los hechos, pero está su vehículo. Entonces, quiero que apunten el número de la sentencia, me hagan el favor de buscarla y para analizarla si no alcanzamos hoy el lunes. ¿Quién me tiene que decir algo de lo que acaba de decir? Jenny Sofía. Jenny Sofía Cruz.
Jenny. Felipe. ¿Me están escuchando? María Fernanda. Sí, profe, sí me escuchamos. ¿Será que no me escuchan? Me siento sola. Estoy preguntando cuál es la sentencia que vamos a analizar para esta clase. ¿Me escucha? Jenny, Señora, ¿me escucha? es la sentencia que vamos a analizar para esta clase. Jenny Sofía, ¿de qué habla la sentencia? Jenny Sofía, ¿me escuchan? Valentina Muñoz. Profe, la que nos acabas de decir. Sí, ¿de qué habla esa sentencia? La de autoría y participación. ¿Esa? Sí, ¿de qué artículo vamos a hablar en esa artículo, en esa sentencia? Vamos a hablar del inciso segundo del artículo 30 y lo acabé de leer aplicándolo al ejercicio que vamos a hacer. ¿Quién me quiere hablar cómo aplica la pena para el señor propietario del vehículo, el cual participó en un crimen y se encontró droga? Pero él sabía que tenía la droga o fue un favor que él hizo. Danielita, no me estaban escuchando la clase. Pero es que tú pusiste dos ejemplos, entonces no me acuerdo si es El del este vehículo, el del carro que encontraron con un cuerpo y había droga. El señor no puso denuncia. Le hurtaron, según él, el vehículo, pero fue encontrado para allá en un municipio. Pero el señor nunca denunció que se le había perdido el vehículo, ¿verdad? Sí, señora. Nunca No, pues denunció. ahí yo creo que ya está, pues de por sí ya tiene como un poco de culpabilidad, ya que supuestamente le robaron el carro, él lo debió reportar, ¿no? Y, y lo del cuerpo y lo de la droga, pues agrava más como el delito, ¿no? Bueno, entonces en ese momento, Daniela, es que pues Daniela dice, no denunció, entonces si es partícipe, puede que sea directo o indirecto dentro de ese delito, pero ahí nos vamos al artículo primero de la ley 599, dignidad humana. Lo mismo para la enfermera, dignidad humana. Alegan no tener conocimiento del hecho, fueron utilizados, como dijo una compañera, como gancho ciego, pero la ley dice está implicado en el delito. Entonces, en el momento en que el juez diga la duración de las penas punitivas a esos derechos, tenga cuidado con ese artículo primero, la dignidad humana de esas personas. Por eso la investigación de ustedes debe ser muy concreta, porque va a aportar para la decisión que va a tomar el juez en ese momento. Bueno, ¿quién me hace el favor, Ashley? ¿Me colabora con el artículo 28 de la misma ley penal? Ashley.
Ali Villarreal. Artículo 28 Profe. de la ley penal. Profe, yo tengo una pregunta. Anita. Profe, y si la persona hubiera denunciado, digamos, el robo del vehículo, ¿ya no tendría participación ahí? ¿O cómo cambiaría el hecho de haberlo denunciado el robo del vehículo? Claro, puede bajar. Puede seguir bajando la pena. Porque implicado está, hasta que su defensa no demuestre lo contrario. ¿Mm? Recuerde que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario en un hecho. ¿Mm? En este delito, pues está implicado por ser el propietario del vehículo. Entonces vienen dos partes. No denunció, sube la pena. Si denunció el hecho, entonces baja la pena, o el transcurso de ese proceso, de esa investigación, puede, que no creo, quede totalmente libre de participación en ese hecho. ¿Mm? Puede que quede libre de la participación en ese hecho, o baja mucho más la pena. Sí, claro, importante. Felipe Andrade, ¿me hacen favor? El artículo 28 de la ley penal. Profe, me estaba llamando, es que estaba atendiendo al doctor, Bueno. que me estaban llamando para hacerme el seguimiento. Ah, pero si está ocupadita, entonces. No, ya le acabo de colgar, pues porque me llaman todos los días a preguntarme que cómo sigo Ah, después bueno, del ¿cómo COVID. sigue, Asmi? Pues ahí voy, profe. Todavía me falta, el estado físico todavía me está dando durito. Pero ahí vamos. ¿Y cuántos días lleva enfermita? No, ya esto es post-COVID. O sea, ya salió mi prueba negativa, pero quedé con secuelas en la parte respiratoria. Ay, no me digas. Entonces, sí, Pero no señora. la Y hospitalizaron. no, señora. Gracias a Dios no me hospitalizaron, pero sí me tuvieron que pues poner el oxímetro, creo que se llama, que le mide el oxígeno y la tensión, porque tenía mucha taquicardia a raíz de eso. ¿Y está solita o está al cuidado de quién? No, yo vivo con mi abuelo Pero él y está mi bien. gata. Sí, ya tiene sus vacunas y todo. Ah, bueno. Y Entonces, mi en doctor este también orden vive. de ideas, no le voy a dar la palabra porque la lectura le van a, de verdad, dificultar un poco más. Felipe Profe, pero Andrade, no me si preocupa. quiere le puedo leer el artículo 28, no hay ningún problema. Bueno, ¿Sí? qué pena. No se Gracias. preocupe, profe. Concurso de personas en la conducta punible. Concurre en la realización de la conducta punible los autores y los participantes. Entonces, Y los este artículo nos reafirma lo que venimos hablando. Concurren en la realización de esa conducta punible los autores y los participantes. Lastimosamente, como me decía Daniela, bueno, si él denuncia, si esto y lo otro, pero entonces incurrió en la realización que ya en el transcurso de esa investigación, por eso ahí entra su tarea, la tarea de ustedes, por favor, en esas investigaciones. ¿Hasta dónde puede salir culpable una persona inocente en un delito en el que no tenía conocimiento de que se iba a hacer, de que se realizó? Solamente tenía un vehículo, un arma, un cuchillo, una navaja, algo que utilizaron en alguno de esos delitos y era inocente. Bueno, le voy a dar nuevamente la palabra a Felipe Andrade para que me lea, si me hace el favor, el artículo 29 de la misma ley. Tengan en cuenta esos artículos, son los de los parciales. Artículo 29 de la misma ley. Artículo 29. Autores. Es el autor quien realizó la conducta punible por el mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo
la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de la persona jurídica de un ente colectivo sin tal atributo o de persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Entonces, nuevamente el 29 nos dice, ojo, puede ser una persona natural, puede ser que no conozca el hecho, puede ser que sea ajena, puede ser que le pidieron un favor, puede ser, mejor dicho, son muchísimas situaciones en las que uno puede caer ahí. Entonces, lastimosamente en ocasiones, venga, hágame este favor, pero no esté tan odioso, no puedo, no quiero. Es mejor en muchas ocasiones, de verdad. Hay un asunto de lavado y eso es muy conocido porque pues la situación del mundo, del país, entonces usted tiene cuenta de ahorros, usted tiene cuenta corriente, ¿será que a su cuenta se pueden depositar una suma de dinero? Entonces el lavado. ¿Será que en su cuenta puedo esto? ¿Será que usted puede hacerme un retiro en un efecti que mando un dinero? Entonces lo mando con su nombre, pero no soy yo, lo manda otra persona. Todo eso ocurre. Entonces son coautores, pueden ser directos, podemos ser coautores porque me puede pasar indirectos en esas situaciones. Entonces es que en su cuenta aparece una consignación de tal cuantía y el dinero tenía tal denominación y resulta que fue un hurto. Bueno, Agni tiene la palabra. Profe, es que le iba a comentar, es que así también era la modalidad antes cuando comenzó el tema de supergiros y efecti, de que le pedían el favor a las personas de que le fueran a retirar un dinero y lo que hacían era que eran dinero de extorsión. Y cuando ya la policía iba a capturar a las personas, pues se daban cuenta que pues nada más estaban haciendo un favor y que había prestado su cédula para eso. Otro gancho ciego. Muy bien, Agni. Entonces, coautor indirecto y tiene una pena, porque entonces él ya va a decir fue tal persona y resulta que esa persona no existe o puede que hayan usado el nombre de otra persona y es una cadena, así. Entonces es un concierto total que se llama concierto para delinquir y yo siempre me enfoco en una orquesta musical, está el pianista, está no sé, los diferentes instrumentos, pero todos tienen una finalidad. Un concierto para delinquir, si han oído por las noticias, todo eso de ellos se trata. Entonces, en el 29, sí, entonces el autor comete una conducta de forma singular, entonces utiliza varias personas, ganchos ciegos, personas inocentes que no tienen que ver. Hay algunos que puede que sepan, hay algunos que puede que no, como el ejercicio del banco. Entonces resulta que como yo fui el que inmovilicé a los cajeros, al gerente, y abrí la bóveda, logré que me dieran la clave, abrieran, saqué el dinero, saqué documentos, títulos, todo eso que son cheques. Entonces mi participación va a ser mejor, a mí me dan un 40% del motín. Pero el momento en que la ley penal ya coge el asunto, así mismo va a ser para usted la pena. Pero no, yo solamente era el campanero. Hay campaneros. Entonces aquella persona que está fuera del banco, en una esquina, que un señor que está por ahí parado le dice, oiga, señor, usted nos puede avisar, es que mi esposa está de rojo y hacia dónde coge porque voy a ir allí a una cosa, no sé. Entonces es más fácil que una persona que no conoce, ay, sí, yo la vi que cogió para allí. Un campanero puede que no sepa o puede que sí esté también como cómplice dentro de ese atraco, que es un atraco
No, un hurto es cuando voy, pero atraco es cuando quiero. Bueno, los campaneros, todos esos son coautores directos e indirectos. Entonces, autoría material. Voy a hablar. El autor material es quien por sí mismo realiza la conducta típica, lo que no leyó su compañero en el artículo 29, el autor. Entonces, él mismo realiza la conducta típica, ya ustedes saben que es típico, ¿no? El mismo artículo 29 en su inciso primero que dice, quien de manera directa y de propia mano lo ejecuta en forma consciente y voluntaria. Entonces en el examen yo la voy a decir a ustedes, ¿quién es el autor material de acuerdo al inciso primero del artículo 29 de la ley penal? ¿Qué me va a contestar Jenny Sofía? Cruz. ¡Ay, qué miedo! Allá en la calle, no digan que oyeron eso. Jenny Sofía Cruz. Jenny Sofía. ¿Quién me quiere contestar? Profe, pues sería el que realice la conducta de manera consciente y voluntaria. Exacto, dice. Realiza la conducta típica, quien de manera directa y de propia mano lo ejecuta en forma consciente y voluntaria. ¿Mm? Directa, consciente y voluntaria. Lo realiza. Tengan en cuenta esos tres. De forma directa, consciente y voluntaria. Ese es el autor material de acuerdo al inciso primero del artículo 29 de la ley penal. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar de una teoría del dominio del hecho. Entonces, el autor será aquel que ejecute los hechos. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que me lean el artículo 103 de la misma ley. Vamos a irnos a los verbos rectores. Artículo 103 de la misma ley. Ese es el de homicidio. Homicidio. Resulta, paremos ahí, una señora, Pepita Pérez, cometió un delito. Ella actuó con su propia mano. Ella es la autora material, ¿cierto? La autora material del delito. ¿El delito cómo lo vamos a tipificar? Es un homicidio. ¿Homicidio qué? Apliquen lo anterior. Culposo, doloso, directo. Ella misma lo cometió. Comiencen a aplicar lo que ya saben. ¿No? Actuó de su propia mano. Cometió el delito. Entonces, es la autora material. Esa señora, Pepita Pérez, mató. Es la autora material dentro del título penal porque estamos hablando ya. ¿Y cómo es el título penal? ¿Cuál es el nombre? ¿Homicidio qué? Vayan aplicando lo que ya saben. Es un dolo directo, por favor. Vayan aplicando. Entonces la pena, el 103 para ella. ¿Me hace el favor, lo leen? El capítulo segundo del homicidio, porque fue un homicidio. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días. Profe, es para excusarme con su merced, es que estaba haciendo una vuelta personal y hasta ahorita acabé de llegar, por eso me conecté. Bueno, Valentina. Gracias, profe. Gracias. Quiero pedirle el favor nuevamente, a Jenny Sofía.
Ay, profe, de eso le iba a hablar. Profe, que Jenny se le cortó el internet y me acaba de llamar para avisarle que qué pena, que disculpe. Profes, me está preguntando sobre las penas, ¿cierto? Que está en el artículo 3. ¿Quién En el es 103, Adli? perdón. Sí, en el 103. Adli, no. Estamos hablando de que Pepita cometió un delito. Mató a una persona por su propia mano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo titulo yo ese delito? Es un homicidio. Los delitos se deben titular. Y ustedes ya saben cómo titular un delito. Sería como dolo directo, Exacto, porque tenía la intención de hacerlo. exacto. Bueno, Ok. primero el título es un homicidio, ¿no? Ya sabemos. Y es un dolo directo. Lo planeó, lo analizó y lo mató y cometió un homicidio. ¿Sí? Entonces, ¿ella quién es? Estamos hablando de autores. Ella es la autora ¿qué? Lo que dice el artículo 29, no se me les olvide. Material, Autora porque lo hizo material. de Ustedes manera están consciente y titulando ese voluntaria. delito. Sí, señora. Me están titulando el delito. Entonces, Pepita es autora material porque lo cometió con su propia mano. Es un homicidio. ¿Mm? El título penal, un homicidio, es un dolo directo. ¿Mm? Nos vamos para el 103. Ya ustedes investigaron. Ya tenemos pruebas. Policía judicial con sus auxiliares investigaron. Ya la fiscalía tiene pruebas. Ya le vamos a decir por ser titulado ese delito como autora material. Léame en el 103. ¿Qué le va a pasar? Pues el que mataría a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. ¿Qué dice la nota? Miércoles, profe, pero digo con la gafa porque esa sí no la... Pero yo le voy a decir a los otros compañeros, Ashley en este momento no puede esforzarse tanto en su voz, vamos a ser considerados y no la dejemos solo a ella. Daniela Romero, Angie Lorena, María Fernanda, Valentina, Jessica, Felipe, Nicolás, por favor. Yo también estoy participando. Sí, señora, gracias. Entonces, profe, artículo 103, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. La pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto del máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Entonces, ¿sí ve? Se aumentó, pero también respecto a la mitad. Todo eso es lo que el juez tiene que hacer con lo que ustedes investigan, pero respetando el artículo primero, ¿no? Esos derechos constitucionales y fundamentales. Entonces, es un ejercicio sencillo, pero mire cómo se aplica. Pepita mató de su propia mano. Entonces, ¿es la qué? Otra niña, Jessica, el 29 de la ley, ¿qué nos dice? Mató de su propia mano. De los autores. Angie. Ay, qué pena. Estamos titulando el delito. Pepita mató de su propia mano. Entonces, dice Adli nuevamente, porque no tengo a más estudiantes. Autora material, titulemos el delito. Así les voy a poner yo ejercicios y ustedes me van a hacer el favor de titular los delitos porque ya saben, estamos el tema de nuestro tema de hoy es autoría y participación, por favor.
¿Mm? Los autores de un delito, hablamos del artículo 29 de la ley penal. Hicimos un ejercicio, entonces decimos que quien realiza el delito de su propia mano, lo lleva a cabo, lo pensó, lo analizó, lo realizó, un dolo directo, y es la autora material dentro de un homicidio. Autora material dentro de un homicidio. Por eso la ley le aplica el artículo 103 del título segundo de la ley penal, en donde dice que el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, pero la pena fue aumentada según una ley, la 890 del 2004. Así me van a contestar. Bueno. ¿Qué pasa si Pepita utilizó a otra persona en ese mismo homicidio? Ya no lo hizo solita. Pepita automáticamente se convierte no en autora material, sino en autor mediato. Ok. Sí, señora. ¿Quién me quiere hablar? Pues ya ahí serían como cómplices, ¿no? Y aplicaría lo que dice en el artículo que tú dijiste, en el artículo 29. No, le sigue aplicando, solamente que aquí ya hay otra persona implicada. Y Pepita ya no queda como de pronto autora material, sino como autor mediato. Entonces yo le ordeno, le digo, y entre los dos nos vamos a ganar este seguro, porque es que me tiene afiliado un seguro, y perdón, él me tiene afiliado, pero si él faltara, a mí me dan 5.000 millones de pesos. Entonces yo a usted le doy a dar 1.000 millones, pero usted lo va Una pregunta. a llevar a cabo. Yo lo planeé así, así, así y así. Entonces yo soy la autora mediata, lo planeé. Y usted, su autor, lo va a realizar. Bueno. Entonces ya sabemos cuál es el autor material. ¿Cuándo qué? ¿El que realiza la acción? Cuando lo realiza la acción por sí mismo. Lo comete con su propia mano. El autor material. Así puede ser otra pregunta de parcial. Cuando varias personas lo cometen, ¿cómo se llama? Coautoría. Muy bien. Inciso segundo del 29, lo volvemos a leer. ¿Me hace el favor? Son coautores los que mediante un acuerdo común actúan en división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Muy bien. También es autor, ¿sigo? Sí, sí, sí. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y Muy realiza la bien. conducta. Gracias, Angie. Y gracias, Felipe, fue el que me contestó coautores. Sí, señora. Acuérdese que yo pongo punticos más o punticos menos. Pero resulta que hay coautores propios e impropios. Vayan apuntando en su cuadrito. Deben tener un cuadrito bien bonito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los coautores propios? Varias personas concurren en la realización de la conducta punible. Varias personas concurren en la realización de la conducta punible. Carlos y Marta propinan al tiempo varias cuchilladas a Pedro causándole la muerte. Al tiempo. Entonces, coautores propios.
varias personas concurren en la realización de la conducta punible. Y el ejemplo es, Carlos y Marta propinan al tiempo varias cuchilladas a Pedro, causándole la muerte. ¿Vieron quiénes son los coautores propios? ¿Qué me quiere decir Jessica González? ¿Qué entendió, Jessica? Jessica González. Jessica. Felipe, ¿qué me quiere decir? Ojo que usted se quedó con ese inciso segundo. Todo es bien importante. Tiene la palabra Felipe. Veo la manito. Pues que la coautoría propia es quien realiza la misma acción, pero al mismo tiempo. Es decir, digamos, unos que están asesinando, o sea, asesinando a alguna persona, entonces lo asesinan los dos al mismo tiempo. Exacto. Y después de que ustedes investigan y le dan todas las pruebas a la fiscalía, ¿qué pasa? La pena se aplica igual para todos, porque fue al tiempo, cuchillar sobre ese bien jurídico tutelado que fue la vida de esa persona, en este ejemplo, Pedro. Lo mataron. Entonces ellos reciben la misma pena, lo hicieron al tiempo. Esos son los coautores, ¿qué? Angie Lorena. Señora. Esos son los coautores, ¿qué? No te entendí bien esa parte, pero los que hacen el trabajo, o sea, como al mismo tiempo, ¿sí? Recibirán la misma parte. Pero ¿cómo se llaman esos coautores? ¿Quién le quiere recordar a Angie? Coautores propios. Coautores propios, por favor. Quiero que leamos el inciso 4 del artículo 29, me hacen el favor. Inciso 4 del artículo 29 de la ley penal. Hola, profe, buenos días. Camilo, buenos días. ¿Qué pasó, Camilo? Profe, qué pena conectarme a esta hora, pero es que estaba acompañando a una tía a una cita médica, entonces no tenía internet apenas llegué al apartamento. Bueno. Inciso 4 del artículo 29 de la ley penal. Profe, el que dice el autor en sus diversas modalidades. Bueno, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Entonces, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Entonces, no puedo decir es que yo no sabía, es que lastimosamente, yo por eso digo, hay inocentes en los casos, pero porque algún error cometimos sin pensar, algún favor hicimos sin pensar, algún dinero recibimos y no sabíamos de dónde venía, no sé, alguna invitación nos hicieron y no sabíamos de que en ese sitio no debíamos estar. O sea, es tan fácil incurrir en un delito como coautores directos, indirectos, no sé, propios, impropios, pero para todos hay una pena. En este caso de los coautores propios, la pena es igual para todos. Bueno. Coautores impropios. Coautores impropios. Entonces, concurren dos o más personas. Se dividen el trabajo para realizar la conducta penal. Todas las personas aportan, pero una actualiza el verbo rector. ¿Qué es actualizar el verbo rector? Es el que lo comete, el verbo rector. Un ejemplo les voy a dar. Rodolfo sujeta e inmoviliza a Juan por la espalda mientras Carlos lo degolla. Ambos responden como autores
como coautores impropios. Ambos van a responder por ese delito penal. Necesito que me titulen ese delito. ¿Cómo sería? Ya saben. Profe, pues sería un homicidio doloso, porque fue con toda la intención. Exacto. Es un homicidio doloso. ¿Mm? Homicidio. El artículo 29 dice, utilizando a otro nuevamente como instrumento, como títere, como gancho. ¿Mm? Sin embargo, en este caso, el uno lo tuvo por la espalda mientras el otro lo dejó. Entonces, tienen el mismo título, es un homicidio y tienen la misma pena. No es que no, yo solamente lo cogí, yo no lo maté. No, señor, usted estaba ahí y tenía a la persona. Entonces, impropios, impropios. No, es que yo no puedo decir que soy inocente porque es que yo iba allí y me dijeron que tuviera a esa muchacha el cabello mientras la violaban. Entonces, yo solamente pasaba, no, yo soy inocente. O a mí alguien me dijo que tuviera al señor mientras le disparaban o mientras le daban una puñalada. Impropios. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, tiene la palabra. Profe, cuando digamos en el ejemplo de que Pedro y María, digamos, acuchillaron a Carlos, ambos al mismo tiempo, si digamos Pedro fue el que apuñaló primero, o sea, no lo hicieron al mismo tiempo, ¿hay algún tipo de cambio en la autoría? Pero es que ¿O él sigue siendo también igual? acuchilló. Bueno, digamos que un segundo usted y al segundo di yo. ¿Mm? No, yo he visto de pronto en algunas películas, entonces lo mató. Y llegó otro y pum, le pegó un balazo. Lo voy a rematar. Dice. Entonces, no, también. Ya que no, yo no utilicé arma alguna. Entonces, impropio. Propio porque lo hice ahí. Impropio porque lo tuve mientras lo hacía. Bueno. Listo, profe, gracias. Entonces, ya dijimos que otro ejemplo, ¿qué hora tenemos? Tengo un video de 35 minutos. Lo tengo que colocar ya para que lo alcancemos a ver. Si alcanzamos a socializar, bien. Si no, vamos a continuar el lunes con este tema y pensé que el lunes iniciaba lo de las audiencias, lo de, bueno, ese trabajo de campo que ustedes tienen. Entonces, voy a intentar colocarlo. ¿Me ayudan? Por favor. Ese video les va a hablar en gran manera de los autores. Van a ver ejemplos como los que yo tengo más, pero quiero que vayan tomando nota, vayan sacando resúmenes y ustedes me van a presentar un trabajo bien bonito el lunes y fuera de eso lo vamos a socializar, bueno, para que quede más claro el tema de la autoría y participación. Pues vamos a intentar, ya saben que me ayudan, por favor. Ya tengo listo mi video. Ahora voy a compartir pantalla. Y supuestamente salen 3 punticos para que ustedes escuchen el audio. ¿Ustedes están viendo mi video? Todavía no, profe. No, señora. ¿Ya lo están viendo? ¿Me están viendo? Está cargando. No, ya.
Aquí me dice activar sonido. Optimizar sonido, ya miramos. Yo lo voy a iniciar. ¿Escuchan? ¿Escuchan? No, señora. No, profe, no se escucha. No, no, señora, no se escucha. Permítame, nuevamente me voy al audio. Creo que ya. Bueno, jóvenes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a tocar un tema que considero yo es transversal en la formación de los estudiantes. Sí, señora. Sí, señora. Sobre todo los que asisten a clases de penal general, penal especial y penal especial 1 y 2. Vamos a hablar de los autores, coautores, partícipes e intervinientes. Es decir, vamos a hablar de concurso de personas en la conducta penal. Es un tema que ya yo he tratado no de forma completa con los estudiantes de penal especial, pero en el día de hoy decidí hacer este video para dedicarme en exclusivo a estas categorías jurídicas y lo hago como un aporte para todos los estudiantes de todos los cursos a los cuales les estoy dando clase. Como pueden apreciar, estoy utilizando un programa que logré descargar y creo yo puede ser muy útil para este tema de las clases virtuales con el asunto de la cuarentena en la que estamos viviendo actualmente por la pandemia del COVID-19. Como pueden ver, se visualiza la pantalla completa del ordenador y también se visualiza aquí una imagen donde aparezco yo realizando la exposición. La idea es hacer la exposición y seguir la diapositiva que aquí les voy mostrando. Bien, entonces vamos a hablar de los autores, coautores, partícipes e intervinientes. Empecemos hablando por los autores. Para tales efectos, ubíquese en el artículo 28 del Código Penal. Bien, aquí ya desplegué la diapositiva. Estoy escuchando algo al fondo. Hay un audio, un micrófono abierto. Por favor, apagan los micrófonos. Les pido alguna comprensión porque evidentemente primera vez que utilizo este programa, entre otras cosas decidí abrir con esta clase, precisamente con esta clase de general, penal general, de conceptos de penal general, precisamente para ver qué también nos va utilizando este programa. Pues bien, los autores, que es la primera categoría que vamos a ver, vamos a ubicarnos en el artículo 29. Para tales efectos, jóvenes, yo utilizo la página digital del Senado de la República, se la recomiendo, es una página muy actualizada, fíjense ustedes, habla del 31 de diciembre de 2019, la última actualización. Yo no utilizo códigos en físico porque en Colombia se cambian mucho los artículos, entonces para evitar equívocos o llegar a aplicar una norma derogada o modificada, pues prefiero consultar siempre la página del Congreso. Entonces, y tiene un buscador muy bueno, aquí colocan el artículo y inmediatamente lo dirige a él. Artículo 28. Aquí está, fíjense, ya lo encontramos. Y el artículo 28 nos habla de concurso de personas en la conducta punible. Y nos señala, concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Los autores y los partícipes. Autores regulados en el artículo 29 y partícipes regulados en el artículo 30. Vamos a empezar hablando de los autores. Para tales efectos, ubiquémonos en el artículo 29. Y aquí inmediatamente la norma nos va a señalar la clasificación básica que uno puede encontrar en los libros de doctrina y también en la jurisprudencia sobre la clasificación de los autores. Recuerden ustedes que los autores son los que cometen la conducta de forma singular. Es decir, una persona actúa de forma singular y comete una conducta. Dependiendo de cómo cometa la conducta, será un autor material, que es esta primera clasificación que aquí se encuentra, o será un autor
mediato, que es esta segunda clasificación que aquí está. Vamos a empezar a hablar de los autores materiales, esta que está aquí. Señala, es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo. Vamos a ubicarnos en las diapositivas. Yo aquí antes había traído una pequeña definición de autor de Klaus Roxin. Klaus Roxin es un tratadista alemán que ha teorizado muchos, ha centrado muchos sus estudios sobre el tema de los autores, sobre todo sobre el tema de la autoría mediata. Aquí Roxin dice que en los delitos de dominio, el autor es el que tiene dominio del hecho, es decir, quien tiene dominio sobre las circunstancias modales en las cuales se da la conducta. Y en los delitos de infracción del deber, es decir, aquellos en donde le exigen al sujeto activo un deber especial emanado de las leyes o de las constituciones, será autor a quien deba respetar dicho deber. Esto se ve más que todo en los tipos penales contra la administración pública. No me voy a detener en esto, simplemente quería mostrarles esta definición de Klaus Roxin sobre autor, pero vamos a entrar en materia sobre lo que a nosotros nos importa. Entonces, recuerden ustedes que los autores actúan de forma singular, de forma una sola persona es la que comete la conducta. Ese, digamos, es la clasificación clara de autor. Autor es la persona en singular que comete la conducta penal. Ahora, dependiendo cómo cometa la conducta penal, será un autor material o será un autor mediato. Es autor material cuando realiza la conducta por sí mismo y por sí mismo actualiza el verbo rector. Y será autor mediato cuando utiliza a otra persona u otras circunstancias como instrumento para cometer la conducta penal. Antes de referirnos a la autoría mediata, nos vamos a quedar un poco en lo que es la autoría material. La autoría material, como lo vengo señalando, la persona comete la conducta por sí mismo, actualiza el verbo rector, y un ejemplo de esto claro para entender a qué nos referimos es, utilicemos el ejemplo del delito de homicidio. Por ejemplo, aquí vemos este caso. María mata a Juan a propia mano. Es decir, María actualiza el verbo rector. Cuando decimos que actualiza el verbo rector, actualiza el verbo rector del tipo penal que está cometiendo. Aquí esto es un caso de homicidio. Si nos vamos al artículo 103, vamos a encontrar en el artículo 103 del Código Penal que el verbo rector es matar. Artículo 103, verbo rector, matar. El que matare a otro. Entonces María cometió el delito y fue la que mató. Hablamos de que actuó a propia mano porque ella es la que a propia mano está cometiendo el tipo penal de homicidio, es decir, no recibe ayuda de nadie, solamente lo hace ella de forma material y de forma individual, es decir, de forma singular. Luego entonces María respondería a título de autora material del tipo penal de homicidio. Cuando hablamos a propia mano nos estamos refiriendo de cualquier medio idóneo que le sirva en este ejemplo que estamos utilizando para cometer la conducta homicida. Puede ser, por ejemplo, un cuchillo, puede ser, por ejemplo, un arma de fuego, puede ser un arma cortopunzante o pueden ser las propias manos. ¿Claro ahí? Entonces, autor es quien actúa de forma singular y comete la conducta, y será autor material si realiza la conducta por sí mismo y por sí mismo actualiza el verbo rector. Antes de entrar a hablar del autor mediato, es decir, cuando utiliza a otra persona como instrumento, bueno es precisar una clasificación que se encuentra sobre todo en la jurisprudencia sobre cuando concurren varias personas a cometer la conducta penal. Recuerde que cuando hablamos de autor es una sola persona, pero cuando actúan varias personas hablamos de coautoría, y esto también se encuentra regulado en el Código Penal, aquí en el segundo inciso del artículo 29. Señala el segundo inciso lo siguiente: son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Repito, son coautores los que, mediante un acuerdo común, aquí está, voy a seleccionarlo, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Cuando actúan más de dos personas y realizan por un acuerdo común una conducta penal, se catalogan como coautores. Son coautores. Los coautores son los que actúan de forma plural y cometen una conducta penal. Existe una clasificación, como les iba mencionando, que se encuentra más que todo recogida por la jurisprudencia y define los coautores en coautores propios y coautores impropios. Esta clasificación ha sido muy, digamos, cuestionada
por sectores de la doctrina, porque los sectores de la doctrina señalan que en realidad dicha clasificación de coautores impropios y propios no se desprende de la definición clara y diáfana que se encuentra en el Código Penal, pues el Código Penal simplemente nos dice que son coautores los que concurren por un acuerdo común en la comisión de la conducta punible, es decir, dos o más personas que realizan una conducta punible. Sin embargo, la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Suprema, trae esa clasificación de coautores en coautores impropios y coautores propios. Entonces, vámonos para esa primera clasificación. Como quiera que la menciona la Corte Suprema, es deber mencionárselas a ustedes, porque recuerden ustedes que la jurisprudencia es una fuente del derecho muy vigente actualmente en Colombia. Entonces, mal haría yo en no tocar esta clasificación, aun cuando sea muy cuestionada o muy criticada por la doctrina. Pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia la maneja y la reitera en su jurisprudencia. Entonces, coautores propios, ¿cuáles son? Los coautores propios es cuando varias personas concurren en la comisión o en la realización de la conducta punible, y todos los que concurren en la realización de la conducta punible actualizan el verbo rector. Es decir, es como si participaran varios autores materiales, es decir, varias personas que por un acuerdo común cometen la conducta penal, pero todos se manchan las manos de sangre, es decir, todos actualizan el verbo rector de matar. Aquí tenemos este ejemplo para explicarlo de mejor manera. Carlos y María propinan al tiempo, fíjense, al tiempo, varias cuchilladas a Pedro provocándole la muerte. Es evidente que Carlos y María se han puesto de acuerdo para provocarle la muerte a Pedro. Aquí lo clave es que ambos actúan, ambos participan y ambos matan. Es decir, ambos actualizan el verbo rector. Hace un momento les mostraba que el verbo rector del artículo 103 del Código Penal es matar. Utilizo el ejemplo del homicidio porque me permite de forma clara, concisa, entender a qué nos estamos refiriendo. Pero los coautores pueden aplicarse a los delitos que así lo permitan, que permitan esta forma de participación. Entonces, Carlos y María propinan al tiempo varias cuchillas a Pedro provocándole la muerte. Esto es una definición clave, clara, concisa, diáfana de lo que es el autor propio. Recuerden, dos o más personas que concurren a la realización de la conducta penal, y todos los que concurren actualizan el verbo rector. ¿Cuál es la pena que se debe aplicar a estas personas que concurren en la realización de la conducta penal como coautores propios? Pues la pena será la misma para todos. ¿Por qué? Porque todos están cometiendo el tipo penal de homicidio. Esto lo encontramos regulado en el inciso cuarto del artículo 29. Aquí lo pueden encontrar en el último inciso. El autor en sus diversas modalidades, es decir, autor material, autor mediato, coautores, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Bien, entonces aquí tenemos la primera modalidad de coautoría propia. Pasemos a la segunda, coautores impropios. A diferencia de la coautoría propia, los coautores impropios concurren dos o más personas a la realización de la conducta penal, pero se distribuyen el trabajo criminal. Es decir, se ponen un objetivo que es hacer una conducta criminal, pero se dividen el trabajo para realizar esa conducta criminal. Evidentemente, todos aportan algo clave para la ocurrencia de la conducta criminal. Y esto es muy importante, porque el aporte de todas las personas que concurren a la realización de la conducta penal tiene que ser clave para la consumación del tipo penal. Porque si la ayuda que ofrecen es accesoria o es prescindible, podríamos estar hablando en este caso en particular sobre una participación como cómplice. Pero aquí, cuando nos referimos como a coautores impropios, nos estamos refiriendo que todas las personas, dos o más personas que concurren a la realización de la conducta penal, todos aportan, pero existe una división de trabajo. Y una de ellas es la que va a actualizar el verbo rector. Todos se ponen de acuerdo, todas colaboran para cometer la conducta penal, pero una es la que actualiza el verbo rector. Esto está, como les vengo diciendo, en el inciso segundo del artículo 29. Entonces, un ejemplo para explicarlo de mejor manera. Rodolfo sujeta e inmoviliza a Juan por la espalda, mientras Ángelo lo degüella y lo mata. Fíjense ustedes, ambos se ponen de acuerdo para matar a Juan, pero uno lo sujeta por la espalda, mientras el otro, aprovechando esa inmovilización de Juan,
lo degüella y lo mata. Fíjense que el aporte de Rodolfo es clave para que Ángelo cometa la conducta. El aporte de Rodolfo no es accesorio, no es un aporte irrelevante, no es un aporte poco útil, no, es un aporte que fue vital para que Ángelo pudiera degollarlo y pudiera matarlo. Luego entonces, tanto Rodolfo como Ángelo van a responder como coautores impropios. Y finalmente, fíjense ustedes que quien comete la conducta, es decir, quien físicamente mata, es Ángelo. Aún así, ambos van a responder por el delito que comete Ángelo de forma literal. Es decir, quien mata, quien actualiza el verbo rector es Ángelo. Pero Rodolfo va a responder porque participó, porque fue clave en la conducta que éste desplegó. Entonces, ambos van a responder por el tipo penal que llegasen a cometer. En este caso, utilizamos el ejemplo del delito de homicidio, porque es claro, es diáfano y nos permite explicar esto con suficiencia. Dicho esto, ahora sí, entendiendo lo que es el autor material, lo que son los coautores propios e impropios y la crítica que se le hace a esta clasificación, ahora sí empecemos a mencionar en qué consiste la autoría o el autor mediato. Bien, frente al autor mediato, como lo iba señalando hace un momento, su, digamos, reproducción normativa se encuentra en esta parte del artículo 29, cuando señala, utilizando a otro como instrumento. Entonces, cuando se utiliza a otra persona como instrumento para cometer la conducta penal, se actúa como autor mediato. Fíjense que el autor mediato actúa también de forma singular. Es decir, una persona que instrumentaliza a otra para cometer una conducta punible. En ese entendido, cuando se instrumentaliza a la otra persona, quien responde o quien debe responder es la persona que está atrás. Otra denominación del autor mediato en la doctrina se le conoce como el hombre de atrás. Por eso es que se señala así, porque es el tirititero, es la persona que mueve los hilos, es la persona que está manipulando el instrumento para cometer la conducta punible. En ese entendido, el autor mediato necesita un instrumento para cometer la conducta penal. Sin embargo, aun cuando utiliza un instrumento, el autor mediato, como todos los autores, tanto el material como el mediato, tiene dominio del hecho. Entonces, aquí es clave precisar lo siguiente, que es instrumentalizada, normalmente obra de buena fe, es decir, quizás no se dé cuenta de que está siendo instrumentalizada, que está siendo utilizada por el autor mediato, es decir, por el hombre de atrás, el hombre que mueve los hilos. O puede pasar que el autor mediato o el hombre de atrás se aproveche de un error del instrumento o lo haga, se aproveche de una coacción insuperable. Entonces, bajo estas modalidades se podría hablar o podríamos estar mencionando que se presenta el autor mediato. Más adelante vamos a ver unos ejemplos en los cuales podemos entender esto de mejor manera. Les voy a mostrar una definición que trae un doctrinante muy famoso, que es el doctor Fernando Velázquez, en un libro que se llama Fundamentos del Derecho Penal. Aquí el autor nos va a definir con bastante claridad, bastante diáfano en qué consiste el autor mediato. Y señala Fernández Velázquez, es quien realiza el tipo penal valiéndose de otra persona que actúa como instrumento. Es decir, realizas el tipo penal, pero te vales de un instrumento, vas a instrumentalizar a una persona. Por eso es que se dice que en la autoría mediata existe una relación de persona-instrumento, de persona que tiene dominio del hecho y que instrumentaliza a otra. El instrumento, como se lo mencionó hace un momento, obra de buena fe, obra bajo un error o se aprovechan de un error que comete o actúa bajo coacción insuperable. Entonces, sigue señalando el doctor Fernández Velázquez, requiere que todo el proceso delictivo se desenvuelva como obra de la voluntad rectora del llamado hombre de atrás, quien gracias a su influjo debe tener en sus manos al autor intermediario, es decir, al instrumento. Fíjense lo que señala aquí el autor, requiere que todo el proceso delictivo se desenvuelva como obra y voluntad rectora del llamado hombre de atrás. Por eso que les mencionaba hace un momento que el hombre de atrás tiene dominio del hecho. Instrumentaliza, pero tiene dominio del hecho. Sabe qué es lo que va a hacer con el instrumento. El instrumento actúa, se lo mencioné, de buena fe, subordinado al autor mediato, por lo que actúa o por un error o aprovechamiento de un error de este o por coacción insuperable. Aquí vamos a colocar unos ejemplos que nos van a ayudar a entender esta figura de mejor manera o de una forma más sencilla. El primer ejemplo señala así:
Juan le pide a la empleada doméstica llevarle un té a María al cual le había agregado cianuro. María muere. La empleada fue instrumentalizada pues no conocía el contenido del veneno. Fíjense ustedes que cuando Juan le pide a la empleada doméstica llevar el té, se aprovecha de los servicios que ella normalmente presta. Seguramente a la empleada no le parecía nada fuera de lo común llevarle el té a la señora de la casa y así actuó en consecuencia. Es decir, se aprovechó de la forma como ella actuaba y de la buena fe en que ella actuó y la instrumentalizó. Ni siquiera la empleada sabía que estaba siendo instrumentalizada. Y en eso radica la autoridad inmediata, que el instrumento no conoce por regla general que está siendo instrumentalizada, salvo si es utilizada bajo una coacción insuperable. Pero sobre ello vamos a hablar dentro de un momento. Otro ejemplo. La médica Claudia, aprovechando la impericia de una enfermera auxiliar, le indica que inyecta a Pedro una sustancia contenida en un frasco. La enfermera no revisa la etiqueta y le inyecta el veneno. Fíjense que en este ejemplo de la médica que se aprovecha de la impericia de la auxiliar, se aprovecha de un error, de una novatada del auxiliar de enfermería y aprovechando esa novatada, aprovechando esa falta de experiencia, esa impericia, sabe que ella no va a revisar la dosis de veneno que le dio para que se le inyectara a Pedro. Entonces, fíjense que se aprovechó de un error de la enfermera. ¿Cuál fue el error de la enfermera? No revisar la etiqueta del contenido de la dosis letal que finalmente le terminó inyectando a Pedro. Entonces, fíjense ustedes que la autoría inmediata en estos dos ejemplos se puede cometer: una, actuando de buena fe el instrumento, y en la otra, aprovechándose de un error en que incurre la enfermera auxiliar. El tercer ejemplo. Armando secuestra a la familia de Pedro y graba un video donde los tortura y amenaza con matarlos. Le envía el video a Pedro y le dice que tiene que hurtar un banco si no quiere ver morir a sus familiares. Si Pedro llegase a actuar por esa coacción que le está provocando Armando, es muy probable en este caso hablar que esa coacción es una coacción insuperable. Entonces, bajo esa coacción insuperable, Pedro actúa instrumentalizado por Armando, quien, aprovechándose del secuestro de su familia y de las torturas que le está infligiendo, vulnera el aspecto volitivo en que actúa Pedro. Es decir, Pedro no actúa de forma libre, Pedro actúa bajo una coacción que en este caso se podría considerar insuperable. Luego, entonces, como la coacción es tan fuerte, la que recae sobre Pedro, porque está en riesgo su familia, cuando él decide hurtar, está siendo instrumentalizado. En estos casos puntuales que les vengo mencionando, quien responde penalmente es el autor mediato, porque el autor mediato tiene dominio del hecho y tiene conocimiento de la tipicidad de su conducta, de la antijuridicidad de su conducta, y evidentemente se le puede hacer un juicio de reproche en sede de culpabilidad. Bien, dicho esto, pasamos entonces a los partícipes. Fíjense, hasta aquí ya hemos definido rápidamente en qué consiste el autor mediato y los coautores, atendiendo a la clasificación en coautores propios e impropios. Ahora vamos a hablar de los partícipes. Los partícipes se encuentran regulados en el artículo 30. Aquí está. Artículo 30 del Código Penal. Y señala la norma. Son partícipes, ojo, muy pendiente acá, el determinador y el cómplice. El determinador y el cómplice son los partícipes. Aquí en la diapositiva yo coloqué determinador, cómplice e interviniente, pero los partícipes son determinador y el cómplice, porque vamos a ver que esta figura que está acá abajo de interviniente recibe un tratamiento muy distinto por parte de la jurisprudencia, sobre todo una jurisprudencia que emanó de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003, que va a cambiar el rol de este interviniente. Más adelante les voy a hablar sobre ello, no me quiero adelantar. Entonces vamos a quedarnos hablando de los partícipes, pero en este caso del determinador y el cómplice. Determinador o instigador, así también se le conoce. Vámonos un momento al Código Penal. Dice, quien determina a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena imprevista para la infracción. Quien determina a otro, quien lo instigue, quien lo presione a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Es decir, responde por igual tanto quien determina como finalmente quien realiza la conducta. En este caso realiza la
Entonces, aquí esto. Bueno, ¿cómo les pareció? Hasta donde vimos. Jenny Sofía, ¿ya logró? Es muy claro. Ah, ok. Bueno, hasta donde vimos y vimos el video. ¿Quedó claro? Entonces ustedes van a sacar un resumen bien bonito, bien organizado y bien claro, para que lo socialicemos el lunes y continúo con los temas de la clase. ¿Bueno? ¿Quién quiere decirme Profe, algo antes de yo, irnos? profe. ¿El resumen es en, digamos, en Word o presentación o cómo? No hagan en Word, algo bien organizado. Bueno, sí, señor. Bueno, Listo. aplican la norma, aplican los artículos que venimos socializando, que vimos que son los que se deben utilizar para este tema. No sé, amplían de pronto un ejercicio para meter más temas de los que ya conocen ustedes. Como vieron, se están aplicando los del 32, ¿no? Se están aplicando. Quiero que hagan esa relación. Alguno diga si se aplicó tal numeral del 32, se aplicó. Bueno, mis niños. Entonces, muchas gracias por su atención, participación en clase, asistencia. ¿Quién me faltó llamar en la lista? ¿A quién me hizo falta? Creo que Fabiana. Fabiana. Profe, ya está en la noche, Tatiana Pedraza, las dos están en la noche. Tome agua, me dicen lo que le dijeron a su compañera, ¿qué días? ¿Qué me dijo? Qué pena, Nicolás o Felipe. Camilo. Camilo llegó tardísimo, ¿no? Una cita, profe. Profe, que Fabiana y Tatiana se pasaron para la jornada de la noche. Este módulo está en la noche. Tatiana, yo sí, tengo entendido que, bueno, se me han escrito. Listo, Camilo. Para todos, lindo fin de semana. Descansen, repasen y nos vemos el lunes. Bendiciones. Gracias, Chao, profe. profe, Feliz fin de gracias. semana. Lindo día. Viciosos. Hasta luego, profe, gracias. Jessica. Jessica. Lindo fin de semana. Me estoy retirando de la clase. Gracias, Jessica. Jessica González.